En este vídeo estudiamos cómo ver la lámina papirácea. Este paciente que tenemos aquí es un paciente que tuvo un traumatismo muy importante en el rostro. Vemos aquí las fracturas de los huesos propios, fractura en el frontal. Entonces es un paciente que resulta interesante para ver la lámina papirácea, la órbita en general, porque tiene muchas cosas para valorar. Lo primero que hacemos es entender que la lámina papirácea es una estructura que se sitúa en un plano sagital. Por lo tanto, los mejores cortes para poder verlo son, primeramente, los cortes coronales, que es aquí donde estamos situados. Y en segundo, los cortes axiales para ver cosas muy puntuales. Si no, de entrada, los cortes coronales son suficientes para poder estudiar la lámina papirácea. Lo primero que hacemos es ver la integridad de la lámina papirácea. Hasta en un 1% de los pacientes la lámina papirácea puede ser dehiscente, por eso hay que estudiarla con detenimiento. Hacemos una vista ampliada de la lámina papirácea y vamos de anterior a posterior en los cortes coronales viendo si existirá alguna dehiscencia de la lámina. En este caso estamos viendo muy bien, es una ventana de hueso, estamos viendo muy bien el hueso como es el frontal, el maxilar, pero vamos a ver muy mal la lámina papirácea. Nos va a dejar muchos huecos en los sitios donde la lámina es muy fina y no vamos a saber exactamente si estamos viendo una dehiscencia o si estamos viendo realmente un hueso fino. Entonces para nosotros es preferible cambiar las ventanas y el nivel y la anchura de la ventana. Nosotros solemos recomendar una anchura de 1000 a 1500 y un nivel de 150 a 300. Con lo cual cambiamos la ventana. Aquí tendríamos un nivel de 300 level y W de width de 1500. Entonces esto nos permite valorar mucho mejor la lámina papirácea. Vamos de anterior a posterior. Por supuesto este paciente está lleno de dehiscencias, que son roturas, son fracturas de la lámina papirácea. Se ven varios puntos aquí, ahí arriba. Bueno, en resumen, es un paciente con muchos puntos de fractura, de dehiscencias de la lámina papirácea. En un paciente normal, lo que vamos a encontrar, si existiera una dehiscencia, es una herniación de la grasa, como está ocurriendo en este caso. En este caso tenemos grasa orbitaria, tendríamos una fractura de la papirácea y la grasa orbitaria se está herniando a este nivel. Realmente si ponemos el cursor a este punto, estamos viendo valores de menos 70, menos 80, menos 60. Son valores bajos, son valores negativos que nos están hablando de que en este punto tenemos grasa. Si no, los tejidos blandos que pueden aparecer a este nivel tienen valores de 40, valores positivos, 50. Lo siguiente que haríamos en los cortes coronales es ver la relación con el músculo recto medial. No lo hacemos en todos los pacientes, lo hacemos en pacientes de riesgo, es decir, pacientes como este, pacientes que han tenido traumatismos o pacientes operados, pacientes tumorales, donde vamos a estar trabajando sobre la lámina papirácea y no sabemos exactamente el riesgo, la cercanía que vamos a tener con el músculo recto medial. Si no, normalmente tendremos suficiente grasa, como aparece aquí en el lado derecho, tendremos grasa y un espacio protegiéndonos del recto medial. En este caso, en el lado izquierdo, cambiamos la ventana para ver mejor la musculatura. En este caso, en el lado izquierdo, si vamos avanzando, podemos ver aquí el músculo recto medial. Por ahora tiene suficiente espacio con relación a la lámina papirácea, pero llega un punto aquí posterior donde el músculo recto medial vemos que se está metiendo en una zona de la fractura de la lámina papirácea, y si situamos el corte a este nivel, y nos vamos a los cortes axiales,
podemos ver que a este nivel el recto medial está aquí atrapado muy posterior en la lámina papilácea. Este paciente fue a quirófano para poder hacer una descompresión orbitaria y se tuvo que abrir la lámina papilácea, pero para conseguir liberar el músculo recto medial en este paciente se tuvo que ir muy posterior, casi hasta el esfenoides, abriendo la papilácea, para poder soltarlo. Con lo cual es muy importante el estudio del ATAC, el estudio en varios planos para poder encontrar esta información. Otra situación interesante en este paciente era esto de aquí. El recto lateral tenía una situación muy similar, donde aquí lo vemos, recto lateral, con un atrapamiento aquí a este nivel. Con lo cual se hizo una cirugía combinada con oftalmología, tanto por vía endoscópica como por vía externa. El siguiente punto a valorar, pero también en pacientes de riesgo, serían los cortes axiales, que se pueden hacer tanto de superior a inferior como de inferior a superior, es indiferente, para ver la relación y la cercanía al nervio óptico. Con lo cual empezaríamos de superior a inferior, siempre valorando los cortes axiales, para ver la relación que existe. Este es el nervio óptico, que lo estamos viendo aquí, para ver la relación que existe en el cono posterior, en la zona más posterior del cono óptico, para ver la relación que existe con la lámina papilácea. En este caso es una órbita que tiene un síndrome de atrapamiento, es una órbita que tiene mucho edema de la musculatura y de la grasa, con lo cual la distancia que hay hacia el nervio óptico en principio no es muy peligrosa, salvo en esta parte más posterior, donde vemos que existe fractura y se podría tener cierta cercanía al nervio óptico, pero en este caso no es un paciente especialmente en riesgo de lesionar el nervio óptico. Sí es muy interesante en este paciente comparar esta órbita con esta órbita, el edema que tiene, la inflamación que tiene, ver la musculatura, el grosor que tiene esta musculatura en comparación con esta, el color también diferente, porque este es un color mucho más homogéneo para la grasa, un color mucho más similar a la grasa que vemos habitualmente, que este color que tenemos aquí, que es una grasa con mucho componente de matoso. Mucho más gris, este es mucho más oscuro.